Hay un camino más allá de lo nuestro, un mundo lejano, cercano e invisible. Hola, somos la Sociedad Interdisciplinaria de Estudios Psicodélicos de Chile. Bienvenido a nuestro podcast. Y en este nuevo capítulo estaremos conversando con nuestra querida Mane Sanfuentes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CIEP. Hoy día tenemos un capítulo especial donde vamos a estar haciendo una revisión de una conversación que surgió del podcast más escuchado en Chile, Tomás va a morir. Yo me declaro fan de este podcast, donde 3 personas tienen conversaciones de lo cotidiano, van sacando diferentes temáticas con un enfoque totalmente para el humor. Pero lo importante aquí es que el año pasado, Tomás Leiva, uno de los integrantes, compartió sus experiencias con honguitos. Y muchas de las temáticas que él abrió vienen un poco desde la desinformación. Por lo tanto, me pareció interesante hacer un podcast abordando estos temas, que es algo que está ocurriendo mucho hoy en Chile y en el mundo, donde una persona tuvo una experiencia con psicodélicos y llega al grupo de amigos o a la familia y cuenta sobre esta experiencia, pero sin tener mayor información más que su vivencia personal. Por lo tanto, eso puede ir dejando creencias positivas o negativas respecto a los psicodélicos, de acuerdo a lo que la persona está hablando. Y es por lo mismo que me pareció interesante abordar esta temática, ya que considerando que Tomás va a morir es el podcast más escuchado en Chile, quizás muchas personas quedaron con una idea un poquito ambigua o rara respecto a lo que son estos elementos. Recordar que esta conversación y este podcast no tiene como objetivo criticar a las personas que abordaron este tema, sino más bien agradecer que hayan abierto estas temáticas y poder abordarlas desde un enfoque científico y profesional. Y para eso tenemos la invitada, desde mi punto de vista, más adecuada. Ella es Magdalena Sanfuentes. Magdalena Sanfuentes es médica de la Universidad Católica de Chile y psiquiatra de adultos desde el 2008. Trabaja con un enfoque integrativo de la salud que combina perspectivas funcionales, neuroinmunológicas, sistémicas e interseccionales. Además, participa activamente de espacios de investigación y formación vinculadas a la conciencia humana y las psicoterapias asistidas por psicodélicos, siendo miembro de la Fundación EcoH y del grupo de trabajo de psicoterapias asistidas por psicodélicos de Sonepsin. Y bueno, a continuación vamos a ver 15 minutos de lo que fue esta conversación que tuvieron en el podcast de Tomás va a morir, y posterior a esto vamos a seguir con la conversación con Magdalena para aclarar todas las dudas que puedan surgir a partir de esta misma conversación. Queridos, queridas, les envío un abracito gigante y nos vemos al otro lado. ¿Cómo estuvo tu fin de semana de hongos alucinógenos? Ah, bonito, amigo. Muy, muy bonito. ¿Por qué se ríen, weón? No, por nada. No, te estoy preguntando. No, tú te reíste con cierta sorna. Está bien, me río con cierta sorna porque Sí, me yo llama percibí mucho lo mismo. me llama mucho la atención el entusiasmo que le pones por eso. Es que, weón, y la es gana de bonito. llevarnos a todos también ¿Pero a te cabía conocer. alguna duda? ¿Es parte de la personalidad de Tomás? Eso que aparece algo nuevo en su vida y todo se va a volcar ahí. ¿Sí? Deja, Pero no estoy diciendo que sea Malo, No estoy no. haciendo un juicio de valor. lo estás Estoy- haciendo, porque no, aunque te tapes simplemente- los ojos con tus lentes, yo veo ojos de juicio. No, simplemente estoy relatando lo que ha ocurrido desde que te conozco. Aparece algo nuevo en tu vida y todo se vuelca a ello. Sí. Está bien. Pero Y cuando- ahora el turno de los hongos. Pero, amigo, Antes fue otra weá y antes fue otra weá y así. amigo, las cosas que me han gustado permanecen hasta el día de hoy. Yo no dejo todo, weón. Sí, pero no con el mismo nivel de entusiasmo, Sí, ni sí, esa es la cagando, cosa. y no con... Está bien. Yo ahora, amigo, me voy a transformar en un honguero. Pero Sí, viste, ahí está. Pues. y no lo dudo. O sea, tú vas a ser un honguero hasta... Hasta que me muera. ¿Será junio? ¿Junio del otro Ojalá año? no te mueras No. en junio, weón. No, Junio del otro año, julio, por ahí, y después va a venir otra weá. no. ¿Sabes lo que me da pena?
¿Sabes lo que a mí me encantaría incluir a Buffy, pero le tengo respeto a su enfermedad. Como es cerebral, no me atrevería jamás a recomendarle, porque hay que ser Y cauto. quizás hasta queda mejor, weón. Yo, mira, es que lo que voy a decir no tiene ninguna fuente científica que yo haya investigado, solamente es por cachatea, por cómo yo me siento. A mí algo me dice que le haría bien, pero ¿a raíz de qué? ¿De qué estudio? Ninguno, pero por eso no me atrevería, por eso yo digo, ¿no? A Buffy no se lo Pero intento inculcar porque supongamos me que da... estamos sanos. Ajá. En un mundo hipotético donde estamos sanos. Si tú estuvieras sano de cabeza, no tuvieras tu weá, yo creo que te encantaría, weón. Yo creo a los dos, y sobre todo a ti, weón. Yo creo que tú lo apreciarías tanto, weón, sobre todo hacerlo con amigos, así... Tú y yo con tu hermano vigilándonos para que tú te sintieras tranquilo, yo creo que, weón, lo amaría ahí. ¿Te llama la atención en algo o no? Por ahora no. Ah, ya. Por ahora no. O sea... ¿Viste que el 7 Porque tú una vez dijiste, creo que en la primera temporada o en la segunda, que te gustaría probar como así, como muy distante, pero Sí, fue una cuestión sí, como me muy acuerdo. random. ¿Viste el reportaje que hizo TVN de la psilocibina la semana antepasada? No. Bueno, muy bueno. No. Muy bueno. De hecho, el viajecito del sábado lo fuimos grabando. ¿Cachai? Fuimos grabando como momentos para que la gente vea. Mira, llevamos a una persona, obviamente voy a cuidar su nombre, ese documental. A una persona, te digo, más mayor que nosotros, que se interesó por probarlo. Y fue bacán, pues, weón, porque fue con su esposa. Y yo le pregunté, pues, le dije, ¿qué te pareció? ¿Cachai? Y el weón me dijo, weón, la verdad que no sé mucho cómo expresarlo, porque él me decía, bueno, él tiene casi 50 años. Y me decía, weón, como que me di cuenta que cuando lo comparaba, por ejemplo, como con las farras de tomar, ¿cachai? Cuando uno se cura, siempre está como ese juicio. El Eduardo, ¿viste? Se curó, se puso jugoso, vomitó, puso a hacer weá, ¿cachai? Como que siempre hay como un juicio de... Acá es como todo lo contrario, porque la gente está realmente en un estado donde conversan, hablan, weón, pero todo muy en buena onda, hay cero juicio, hay mucha conversación muy, muy bonita, weón. Después, si tú te querías aislar y estar en tu espacio, se respeta. De verdad que me gustó cómo él lo dio, ¿cachai? Como dijo, weón, de verdad como que sentí cero culpa, no me olvidé de nada, no tengo amnesia, ninguna weá. Y de verdad que cuando yo lo descubrí porque yo estaba de verdad muy desregulado, weón. Como que sentía que necesitaba un descanso mental en general, que no estaba teniendo. Como que dormía, me despertaba cansado, ¿cachai? Intenté, weón, como le hice caso a Buffy en un momento. Dije, me voy a medicar nomás, weón. Empecé a tomar weas como para dormir, como melatoninas y cosas así. Y me duraban poco, weón. Y bueno, y de repente me aconsejaron esto, me puse a leer primero toda la weá, porque igual debo reconocer que me dio susto en un principio. Pero entre más leí de la weá, más me di cuenta de que no tenía como contras, weón, ¿cachai? De hecho, por ejemplo, ayer, por primera vez, quise probarlo como en carne propia, porque dicen que tú no podés tomar 2 veces hongos seguidos, pues, porque tu cuerpo hace la resistencia inmediata. Entonces, y lo probé, pues yo tomé mi dosis el sábado y sobró como 1,5 gramos de que se iban a perder, ¿cachai? Entonces dije, ¿sabes qué? Los voy a tomar el domingo. A mí me fue como comerme un champiñón. No me pasó nada, ni una hueá, nada. Porque el cuerpo no te va a permitir consumirlo hasta después de un mes, ¿cachai? Entonces eso vale la raja, pues, como que no podéis quedarte prendado de la hueá, no es como que podéis estar comiendo todos los días, ¿cachai? Entonces, puta, yo lo encontré muy, muy, muy bonito, pero sobre todo las instancias con los amigos bacán, weón. Yo creo que tú te reirías como no te reías desde el colegio, weón. Esa es la weá que más me llama la atención. Yo creo que tú te cagarías de la risa. Sí, a principio de año estaba bien interesado. O sea, tenía una inquietud así como a probar. Sí. Ahora no, pero... No, pero tú sabes. cuando un día se te dé. Sí, no me niego. O sea, no tengo ningún prejuicio con la weá. Es una weá de ganas nomás. Amigo, si usted le da las ganas, yo pago todo. pago la dosis, pago el lugar, vamos con tu hermano. Eso es bien importante, sí, bueno. Yo las primeras 2 veces lo hice. Ir con el Diego, weón. Porque el Diego te da confianza, ¿o no? Sí. Por eso, pues ya. tenés que estar con un weón de confianza, ¿cachai? Yo las primeras 2 veces lo hicimos sin lo que se llama trip sitter, ¿cachai? Que es una persona que te acompaña en el viaje. Y, weón, es una gran diferencia cuando tenés a alguien ahí que obviamente de confianza, que te sabe dirigir bien el tema, que te está mirando todo el rato, ¿cachai? Te está cachando si estáis desregulado o no. En realidad no hace mucho, pero cuando se necesita está, y es bacán. No, pero como te digo, no tengo ningún prejuicio con la weá y probablemente lo vaya a hacer, pero no tengo ganas. ¿Tú lo ahora haces nomás, sin estoy en mí? otra.
tú lo haces sin mí y esta amistad queda caducada inmediatamente. Tú llegas a hacer hongos sin mí. Y lo digo para que no me empiecen a mandar weá evangelizándome con la weá de los hongos. No. No va a faltar, weón, la gente. Es que hay gente muy No, yo lo intensa entiendo. A mí. que te empieza a evangelizar y te empiezan a mandar, weón, las bondades. Sí. Sí, weón, sí. ¿Te acordás que hace como 5 años, 4 años, estábamos recién empezando el podcast, también había como una tendencia evangelizadora de la cannabis, weón? Sí. Loco, y todos así, pero te llegan cientos de mensajes de por qué. Imagina, ahora también creo que está como esa onda en los... Sí, es que la psilocibina se está demonizando, ¿cachai? Bueno, yo me di cuenta que yo también yo tampoco soy contrario a la cannabis ahora. Pero el sábado se me ocurrió probar las gomitas que hace mi hermano, weón. Que conche su madre, yo no sé qué hace yo no sé que mi hermano, weón, está enfermo, weón. Porque ¿Tu hermano Benja? El Benja, sí. Muy buena calidad sus gomitas culiadas, pero como yo tampoco consumo mucho, esa weá sí que me botó. Y me di cuenta que ya no me agrada lo que me provoca la cannabis. Como que de verdad siento que la cannabis te deja estúpido, weón. Te deja tonto, como que no razonáis ni una weá. Cambio el honguito es todo lo contrario, es bacán. Pero bueno, imagínate, a mí la primera vez que me recomendaron hacer hongo fue tu hermano. Y esa weá El es honguito, como- los honguitos Empecé a psilocíbicos. consumir el honguito. El honguitito. No, pues tu hermano me lo recomendó, amigo. ¿Hace cuánto? Hace como 6 años. Sí, pues que sí tu me hermano- acuerdo, al principio del podcast estaba... Pero me pasa lo mismo con tú tenés que tener las ganas, tenés que estar, si no tenés ganas no se hace nomás. Pues a mí yo me demoré 5 o 6 años como en romper un poquito eso de decir, weón, ya, ¿qué tanto puede pasar? Aparte que me puse a ver amigos y gente que lo estaba haciendo, weón, y de verdad que dije, weón, qué brillo, son como gente muy normal. Como que esa es la weá, como que siento que puta, me carga estereotipar, weón, pero de repente una cacha que no es el marihuano del grupo. Como que tú decís ya, como que tiene como una impronta. Sí, por eso digo. Y, weón, la weá del hongo no es tan así, weón. Te sorprendís la cantidad de gente que hace y no te das ni cuenta, weón. Pero lo pasé bien, amigo. Bueno, está bien, amigo. Yo, de verdad, si es que tú quieres habitar eso y mientras no pasemos ni a dos extremos que son malos, que son, número uno, el que te empieza a hacer daño físico, Sí. porque también es un tema que uno tiene que reconocer que es sensible. Sí, po. Y la sensibilidad está en muchas cosas. Uno dice como comer grasas saturadas. ¿Cachai? Sí. También es un tema que si es que el umbral está ahí y después te empieza a hacer daño, ¿cachai? Un hongo frito. Ay, que una empanada frita yo me la como inmediatamente, ¿cachai? Sí, el tema, y también con el tema de la legalidad, güey, ¿cachai? Sí. Mientras no se transforme en una cuestión, pero bueno, mientras habites ese mundo y tú eres Sí. feliz, te muestres lo suyo, lo hagas y te cuides personalmente, etcétera, bacán. Sí. Pero a mí personalmente no, ni aunque estuviera sano no me llama Sí. nada Sí. la atención meterme ahí, güey, para nada. Es bien bonito, weón. Es que mi mente funciona de otra manera Sí. tan diferente que no me... Claro, a mí esa weá también de como que lo que a ti te guste, te llama la atención de esto es como lo de la comunidad, como de estar rodeado que lo podía hacer con un que están solo. rodeados de personas, que están todos lo mismo y se van todos a un lugar a sentir todos lo mismo. Entonces, esa weá, por ejemplo, a mí no me llama cero la atención. Es que lo yo podía soy hacer. más solitario. Es que por eso, po, es que tiene esas dos dimensiones. Po. Yo la primera vez que lo hice con otra persona, nomás éramos dos, bien solitario y es la raja, es bacán. En comunidad tiene otro aspecto también, que también es interesante porque es lúdico, es entretenido, uno se ríe, pero puede estar totalmente ausente. De hecho, de nuestro grupo, que somos como 12 personas, hay 2, weón, que no se ven en todo el momento. Se toman los hongos con nosotros, están y de repente ¡pam!, desaparecen. Y no vuelven hasta el final. ¿Cachai? Porque son solitarios, pues, y les gusta estar introspectivos. Y está bien, pues, weón. Está súper bueno. Como que eso es lo que me gusta. Pero es bacán, weón. Yo he hecho... Este es como mi 4ª dosis, una wea así, o 3ª, 4ª, no me acuerdo. Pero ustedes 2, weón, siempre habitan en mis viajes, weón, es palpico. ¿Aparecemos como? Siempre están presentes, weón. Siempre Pelota. están. En pelota, como en unas nubes volando, así como con alitas. Unos querubines. Unos querubines, efectivamente. Pero siempre están presentes, weón. Yo me doy cuenta que ustedes son una parte muy presente de mi vida. Ah, qué linda. Porque al final uno le mete mano a las cosas más conocidas que uno tiene, pues, weón, ¿cachai? Y siempre están ustedes. Obviamente está mi familia, mi hijo y todo, pero, weón, no dio viaje donde no me acuerdo de ustedes dos, weón. Siempre están. Siempre están presentes. Qué lindo, amigo. Qué lindo. Bueno, cuídese. Cuídese bien. ¿Cómo termina la weá? Como señora, cuídese nomás, mijo. Es que la verdad como que mientras trato... usted esté feliz, hágalo. No sabría pero cómo más, cuídese. no sabría cómo más aportar al tema porque número uno nunca he tenido la experiencia y número dos, como te digo, como que no me... De verdad, me pasa algo, mi mente muy cuadrada, de verdad no lo entiendo. No puedo conectar con la weá. Es como un... Yo creo que lo único atractivo que te podría dar, así como para meterte en la weá, es la música, porque cambia la perspectiva. Para la gente que es audiovisual de mente, es una maravilla, weón.
porque sobre todo para la creatividad, weón, te ponís muy creativo, bueno, porque tu cerebro está como un árbol de Navidad, pues, weón, pero la música se escucha diferente, esa weá es palpico, es impresionante. Porque los acordes es como, puta, que esta weá yo sé que suena pachamámico, pero de verdad que no es una weá así, una weá cerebral. Tú podís ver la música. O sea, la música tiene colores, sobre todo cuando cerráis los ojos, los cambios musicales, tu cerebro los traduce como, es como la línea del Winamp, como por así decirlo, Sí. pero dentro de tu espectro cerebral. ¿Sabes lo que me pasa a mí, por ejemplo? ¿Por qué a mí me gusta el montañismo o me gusta la navegación y no me gusta el descenso? Porque son disciplinas que son muy intelectuales, las que me gustan a mí. Por ejemplo, cuando tú querés navegar, tú tienes que saber de meteorología, Sí, tienes que saber de cartas náuticas, y eso tú lo aplicas durante el viaje. Y voy a la palabra viaje. Entonces tienes que saber calcular, aplicar, usar matemáticas, tomar decisiones, saber de comunicaciones, muchas cosas que... Y tienes que ir resolviendo problemas sobre la marcha, etc. Entonces, si alguien me dice, te voy a invitar a un viaje, pero tú no vas a poder saber qué está pasando y tampoco resolver problemas ni estudiar lo que está pasando, yo digo, puta, todas las herramientas que tengo yo... Tiene que ver el descenso, no entiendo. Porque en el descenso no es de tomar decisiones, tú no para ir a la mitad del descenso a calcular un rumbo, po. ¿Cachai? En cambio, en navegación, en montañismo, sí. Es como de resolver problemas intelectuales. Claro. Mientras haces deporte, al mismo tiempo vas resolviendo problemas de orden intelectual. Es que sabes que eso me gusta. Entonces, hacer un viaje astral, si alguien me dice, No, oye, que no es bueno, ya, astral, perdón decirlo. Hacerle un viaje, pero es que voy para ese lado, quizás para la caricatura. Te voy a invitar a un viaje a un lugar, weón, donde hay más dimensiones de las que hay normalmente. Ya, pues yo digo, entonces yo quiero llevar mis mapas, quiero sacar cálculos. Pues, weón. No, pues no puedes, porque mira, completamente no, yo creo que acá... sin la capacidad de resolver ecuaciones matemáticas, sin la capacidad, weón, de anotar lo que está ¿Cuál es la madre de toda la ciencia? La paciencia. Que finalmente no es una ciencia, es una protociencia, ¿Qué cosa? que es la filosofía. La filosofía, tú sabes que el arte de la filosofía o la ciencia por protociencia filosófica, en general, muchos de los filósofos tomaban cosas que eran alterantes, weón, de su conciencia, pero que no los dejaba. Por eso yo pienso que la marihuana no es una, porque la marihuana de verdad es imbécil mientras está ahí en ese consumo. Pero en realidad, tú tenías este tipo de actividades que, bueno, a la hora de poder tomar decisiones, sobre todo del plano personal, weón, tú podés sentarte a escribir si querés. No es que estáis viendo, weón, así... Tú te puedes sentar a escribir, ya, weón, pero tú también se reconoce podéis conversar. que tus capacidades y tus emociones están alteradas. Po. Pero Esa es la tiene gracia. un punto. Entonces, como yo viajo un viaje interdimensional con todo lo que tú decís, pero que mis emociones no solo estén alteradas, sino que estén más agudas, más precisas. Acá ¿cachai? estáis bien agudo, weón. Hay momentos que, No sé, que weón, es difícil de explicar si no lo vivís, weón. Porque yo, en particular, cuando yo hago esta weá, hay un momento que es como el pic del hongo, donde estáis muy visual. Pero antes y después, weón, estáis más prendido que la chucha, en el sentido de que estáis muy abierto a conversar, weón, estáis mucho más dispuesto como a entendimientos propios o externos. Ahora, si tú, por ejemplo, querés navegar con un hongo, no aconsejo, porque probablemente, weón, vayas a sentir que viajaste a la India y seguiste en el muelle. Es probable. ¿Cachai? Como, Eso es lo que yo voy, como, para actividades como las que decís tú no se recomienda, pero no es tan así como que tú te pierdes de la vida. No, pero yo partida. me imaginaba algo más Matrix, ¿cachai? Yo me siento como decís tú, Claro. cierro los ojos y me voy a otro lugar. Pero en ese lugar no puedo usar mis capacidades porque igual no las tengo, ¿cachai? Soy otra persona, soy un niño weón. siendo acarreado, un pasajero, ¿no? Y ese viaje no me gusta, a mí no me gusta el viaje donde me acarrean, ¿cachai? Entonces no Como es lo mío. su habilidades cognitivas, por ejemplo. Totalmente, o sea, ahora sí, puede ¿peor ser o mejor? O Es sea, es que todo si weón, depende, po. le gusta calcular, no sé, ¿cómo se llama la ubicación? Rumbo, azimut, posición. Si se toma, Claro, si con se hongo toma 20 sería gramos, ¿Sería te- mejor o peor? si toma 20 gramos, probablemente no lo logre. Si toma 2, perfecta, weón. Perfecta. O ¿Sería sea, más agudo su cálculo? Sí, ¿Sería yo- más rápido, más preciso? Tendríamos que probarlo, po, weón. Pero, por ejemplo, yo me doy Esa es la cuenta weá. cuando... La única forma, amigo, de salir de eso es probándolo. Sí, pues, ese es el tema. Y, por ejemplo, yo el cubo que armo, la primera vez que yo empecé a hacer hongos quería ver mi capacidad de poder armarlo o no. Ningún problema. No existió ningún momento del viaje donde yo no pudiera armar el cubo, ¿cachai? Lo único es que se hace más complicado de repente cuando los colores son muy brillantes y el naranjo con el rojo de repente se te confunden. Pero si tú miras bien la weá, tú decías, ah, ya, y te acuerdas de los movimientos. En ningún momento dije, ¿para dónde va la weá? ¿Cachai? Podía escribir, por ejemplo, una de las chicas que es la Constanza, weón, escribe precioso, weón, y escribe con una caligrafía perfecta. Entonces, como que esa sensación muy de película que te da como tipo Transpotting,
como de que, bueno, que eso la verdad tiene que ver más con drogas duras, de que tú te pierdes, weón, y que quedáis como que no te acordáis de nada. Weón, yo me he preocupado de preguntarle a todo el mundo, todos se acuerdan de todo, de lo que hizo tal persona, ay, me acuerdo cuando hiciste tal weá, o sea, no hay pérdida, no es como el copete, weón, que el copete de repente necesitáis a alguien que te diga qué hiciste, ¿cachai? Weón, ¿te acuerdas? ¿Cómo te hiciste caca, weón, ahí? Ya, pero eso es cuando es exceso de copete, Claro. como con el exceso de hongo. Que es una intoxicación, pero es que el hongo igual es una intoxicación, pues, pero no te provoca amnesia. Ya, pero es el equivalente a tomarse 2 o 3 chelas en el fondo. Te vas Similar, a acordar igual de las weas, pero... Pero el efecto sí, pues distinto. No, O sea, sí, claro. pero me refiero que ese efecto nocivo Claro. en el exceso. En el exceso. Que yo, por ejemplo, no llegaría. Yo ya descubrí mi dosis, 4 o 5 gramos y con eso estoy. Porque me permite, weón, tener toda esta experiencia bonita, weón, introspectiva, visual y todo, pero no me permite fundirme con el espacio, weón, y sentir que no me acuerdo de nada. Porque, por lo menos para mí, si yo no me acordara de lo que estoy viviendo, no tiene sentido. No, como que, ¿cuál es el...? Por eso yo no tomo, ¿vos cachai? Por eso yo no me curo, porque yo digo, ¿cuál es el sentido de curarse si no me voy a acordar de ni una weá? Es como fome, pues, weón, ¿cachai? A mí lo que me atrae es justamente la permanencia de lo que uno hace, ¿cachai? Si yo no pudiera retener lo que estoy haciendo, no me provocaría nada, weón. ¿Cachai? Es justamente lo contrario. De acordarme de cada weá que hice, cada weá que pensé, ¿cachai? Me gusta muchísimo, Sí. me atrae. Está En bien. algún momento Sí. me voy a zampar unos Sí. gramos con mi amigo Tomás. Sí, y el humor, amigo, los cabros, la y los- risa, y los conche amigos tu de madre, Tomás. la risa, yo no sé, esa weá me gustaría investigar por qué pasa, weón, por qué uno está tan dispuesto a reírse, weón, pero de verdad te reís como de forma genuina, como cuando uno está, yo la única forma que tengo para describirlo es como cuando nos reíamos en el colegio, que nos reíamos de, no sé, Ya, yo me llamo Magdalena Sanfuentes, soy médica psiquiatra, también psicoterapeuta. em, y últimamente, los últimos 5 o 6 años, ya he estado trabajando con una mirada abierta, no solamente en eso, pero con una mirada abierta en el área de las psicoterapias asistidas por psicodélicos y el potencial como de salud que se está viendo, que viene acompañado de la psicoterapia, en el fondo, del movimiento de los psicodélicos, estas moléculas em, que activan el receptor de serotonina especial 5-HT2A, que se llama. Entonces se agrupan estas moléculas que hacen ese movimiento, que serían el DMT, el LSD, la psilocibina y la mescalina, aunque tienen propiedades distintas y cualidades distintas también en lo experiencial, tienen esta similitud y me lo encontré por mi propia experiencia vital de estar en un camino de recuperar mi salud mental y con remedios, con terapias de harto tiempo, no haberme llegado a sentir bien, apareció esta otra posibilidad y cuando la conocí me di cuenta como de lo importante que era empezar a conversarlo primero entre colegas, empezar a revisar por un lado la investigación científica, pero también cuáles son las prácticas que como ancestralmente han acompañado estos estados modificados de conciencia, porque ahí hay una sabiduría de miles de años también. Y en ese estado y empezando de a poquitito a trabajar en estos años gracias a las agrupaciones de pacientes que favorecen como el acceso por parte de los consultantes, también poder compartir con personas que están en momentos propicios como para agregar este elemento que pueden ser en Chile el acceso que tenemos los hongos psilocibé, que tienen esta molécula que es la psilocibina y, en eso he estado estos últimos años y creo que es un área muy interesante de trabajo Súper. para las personas, de crecimiento, etcétera. Gracias, Mane. Y bueno, gracias por aceptar la invitación, por darte el tiempo. Yo sé que estás bien ocupada y bueno, la importancia de hacer esto. Como te decía, el podcast Tu Más va a morir es el más escuchado en Chile. Son miles y miles de personas las que escuchan. eh, y me pareció también interesante que yo creo que es una dinámica que se da mucho y que se está dando hoy día que la psilocibina y los psicodélicos en general están siendo más conocidos. Es esto de que hay una persona del grupo que tomó honguitos, que vio que le hizo bien
y quiere ir a compartirlo a su grupo de amigos. Y que muy probablemente se encuentre con esto, de que está el amigo que es más cuadrado de cabeza, sin decir, sin desmerecer a esa persona, está el amigo que le tiene un poquito de miedo, que tiene curiosidad, que no se atreve. Entonces yo creo que eso hoy día se está dando mucho en Chile, donde cada vez más personas están probando, ya sea que se acercan de manera recreativa o con una intención terapéutica, pero es algo que se está dando. Entonces, yo creo que es súper importante traer esta información sin decir que aquí somos dueños de la verdad, pero sí que la investigación con psicodélicos ya tiene varios años, que hay harta información en relación a sus usos, tanto desde un punto de vista clínico, como decías tú, como ancestral, y que pongamos la información para que la persona que se le sembró el bichito de la curiosidad tenga esta información y pueda decidir desde ahí, porque sabemos que los psicodélicos también tienen riesgo. Entonces, eso Ujú. es algo que queremos evitar. Así que aquí yo noté algunas preguntas que están basadas en esta conversación. Y la primera dice, en el podcast se habló de llegar a los hongos en momentos de desregulación emocional o crisis personal, que es algo que Tomás menciona. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que muchas personas busquen experiencias psicodélicas justamente en estos periodos y qué potencial terapéutico puede existir ahí? Eh, o sea, claro, no sabemos bien a qué se refería él con esa desregulación, había algo de insomnio, Claro, eso menciona que tenía insomnio, sí. se había asomado lo que llamamos como los síntomas ansioso-depresivos, que es esta mezcla de estar anticipando mucho el futuro, Mm, mentalmente no poder parar de pensar, sentir el cuerpo un poco tenso, como una anticipación medio amenazante del futuro, y también a veces esta revisión crítica del pasado, como todo lo que ha salido mal y bajo ciertas condiciones de amenaza psicológica en general, pero también puede ser alguien que ha pasado un accidente, algo físico, puede quedar sobreactivado este sistema de amenaza corporal, emocional y narrativo también. Y en esos contextos aparecen estos síntomas de insomnio que él menciona. Y, y efectivamente nuestro sistema de amenaza es fuerte, tiene como un poder evolutivo, nos permitió sobrevivir a la prehistoria, al paleolítico. Entonces hay un borde de intento a veces de la gente de empezar a recalibrarse. A veces no entendieron muy bien por qué llegaron a ese estado, otras veces sí fue bien evidente en un duelo, un cambio de trabajo, un estrés importante. Entonces toca mover a veces las fichas afuera, yo digo, como afuera del cuerpo, afuera de la mente, toca mover fichas para reordenar ese estrés, recuperar la higiene del sueño. A veces son personas que se han quedado mirando pantallas demasiado horas antes de dormir y eso sumado en las semanas genera un estado de dispersión mental, de falta de sueño, sueño de mala calidad y se activa el sistema de amenaza por cosas que pueden ser así poco evidentes, claro. aparentemente banales, pero muy potentes desreguladores. Y, y en ese escenario de los síntomas ansiosos depresivos existe la posibilidad de ir a terapia, ordenar los estilos de vida, que significa comer sanito, dormir las horas que tienes que dormir, hacer ejercicio, estar al aire libre, todos esos elementos de bienestar que sabemos que nos sostienen Mm, bien nuestra salud mental y física. Yo siempre le recomiendo a los pacientes ver un documental, un docuserie que está en Netflix que se llama Vivir 100 años, ya, que es súper bueno porque es un resumen de todos esos estilos de vida que uno los puede conversar en la consulta, pero ahí, más que un checklist, como a veces se usa en el mundo más médico o ciertas orientaciones, como mira, cumple, no sé si has escuchado el podcast de Huberman, que hace estos sí, checklists de 5 minutos de sol en la mañana, que a veces se hace un poco agotador y exigente estar mm, en ese ya, quiero recobrar mi salud mental, voy a empezar a hacer estos checklists claro. de cosas por cumplir. Entonces, ver ese documental da la información de cuáles son esas cosas que básicamente Mm, comparten. En este documental salen los puntos del mundo en que la gente es muy longeva y comparten ciertos hábitos de vida que son como súper generadores de buen vivir mm, y de estabilidad y que incluyen cosas desde lo físico hasta lo emocional y lo social. Y de una manera muy orgánica. Sale Okinawa, Cerdeña, estos puntos azules que lo han claro. llamado, donde la gente es muy sanita.
Entonces, primera etapa sería eso, está la psicoterapia, el acompañamiento, y después aparece la necesidad o no de remedio, y eventualmente los hongos aparecen, la psilocibina ha tenido algunos estudios en trastornos de ansiedad y depresión, sobre todo de fin de vida, como en enfermedades terminales, y para depresiones más severas, que no es exactamente lo mismo que se hablaba ahí en el podcast, como una Claro, desregulación inicial. Em, Normalmente estos tratamientos experimentales uno los va a buscar cuando ya agotaste las posibilidades conocidas. claro. Entonces, normalmente alguien con esa desregulación inicial, si va al psiquiatra, le van a recomendar terapia, hábitos de vida saludable, Mm, eventualmente algún remedio o no, algo más natural, como él mencionó la melatonina, está perfecto, como ir a buscar recuperar esa salud mental. mm, ¿Y qué rol pueden tener ahí los hongos cuando es un tratamiento más experimental? Al inicio, digamos, bueno, todos estos años entre los 50 y al presente se siguió investigando a pesar de que hubo un periodo de bloqueo mm, más legal, entre los 70 y los 90 podríamos decir, en la investigación. Siempre se siguió investigando, entonces ya no era tan experimental cuando se reabre este renacimiento psicodélico en el año 2000. De ahí en adelante se pone ya más exponencial la acumulación de evidencia a favor de que ayudan en procesos de recuperación de salud mm, mental estas moléculas llamadas psicodélicos. Entonces, yo te diría que en general no es la primera opción que tiene la gente para recuperar su salud mental ir a tomar honguito. mm. Sin embargo, él lo menciona porque lo había escuchado. Eso que tú dices, como las personas, ya todo el mundo tiene a alguien cerca que ha tomado o que Claro. le cuenta de una buena experiencia, de una mala experiencia, porque existen malas experiencias también. Eh, entonces, claro, en general en salud mental somos bien dedicados a atender personalizadamente. Mm, Tratamos como de tener ciertos consensos globales, pero al final lo que se está viendo que es más útil es lo que llamamos como la medicina más personalizada. claro. Entonces, habría que evaluar en cada persona, en cada momento, si ese va a ser una experiencia que lo va a ayudar o no. Mm, Él menciona algo de haberlo hecho con un acompañamiento, así que me imagino que tuvo un poco de preparación también, porque las personas que se han dedicado a esto, a hacer estos mm, acompañamientos, normalmente incluyen este sentido común, ya que es que hay que generar una preparación para que la experiencia misma de cambio de estado de conciencia tenga más altas probabilidades de ser una buena experiencia o que lo desafiante tú tengas herramientas para poder gestionarlo, lo desafiante emocional o, o como estos cambios perceptuales, la pérdida de control que mencionaba, mm. el que daba susto, como decía, no, yo quiero un viaje en que yo puedo opinar, que yo puedo controlar, Claro. participar y hasta Ahí hacer tengo unas cálculos preguntas matemáticos. también. Sí, sí, sí. Tengo unas preguntas ahí relacionadas a eso, pero quería, antes de pasar a la siguiente, he escuchado algunos comentarios de personas que hablan de lo natural como una primera línea de acción. Eh, Quería preguntarte, porque me resuena mucho lo que dijiste de el enfoque o el abordaje personalizado, que Ujú, no porque esto sea natural y porque esté demostrando tremendos resultados, va a tener que ser primera línea de acción. claro. También se escucha mucho en la comunidad como esto un poquito de anti-medicamentos. Ujú. ¿Cuál es tu opinión respecto a este equilibrio que podría haber entre el uso de psicodélicos y lo que ya se ha usado, que son los medicamentos? Bueno, súper buena pregunta. Mira, me podría ir a hacerte como una elaboración más teórica, pero voy a partir por un ejemplo que creo que ilustra bastante bien. Cuando él dice desregulación, yo lo primero que pienso, antes de que le explicara los detalles, ¿Mm? es como desregulación emocional crónica, que es lo que a veces se ha llamado como personalidad borderline o muchas veces es reflejo de trauma acumulado en la vida y que las personas andan como con el vaso lleno de angustias, listo para que la siguiente gotita descalibre y desregule. Y en esos escenarios pudiéramos pensar que me ha pasado que llegan personas con esa desregulación como de hartos años, desregulación crónica, han escuchado que esto sirve para la salud mental y no quieren nada con los químicos. Y si bien hay algo muy valioso en,
como en reconocer, o sea, es valioso reconocer que hay un impacto, por ejemplo, medioambiental, de traslado, de huella de carbono muy distinto entre un hongo cultivado que en un fármaco que viene con toda una cadena de producción. Y aún así, como que hay que ser cuidadoso en que en una desregulación crónica emocional sabemos que es probable que los hongos abran procesos más profundos Mm. que lo que ya la persona está navegando, que es intenso. Entonces, en un caso así, uno, aunque la persona tenga esta preferencia por lo natural, porque hay una tendencia global muy sana de Mm. ir de vuelta al origen, como recuperemos el contacto con la naturaleza, el vivir en ciudades no nos quite como esa sabiduría de los ciclos, de las cosas Mm. que funcionan de maneras más orgánicas, esos balances que no se dan tanto en sistemas quizás computacionales o urbanos en que estamos más metidos. O sea, en el fondo relacionarse con una pantalla y un texto, un Excel, es distinto que estar relacionándose con un árbol que va cambiando sus hojas en otoño, que va mostrándote una información, unas abejitas que andan por ahí, hacen la colaboración. Entonces, no es neutro recibir información de un químico respecto de un hongo natural en ese sentido. Pero por otro lado, puede no ser la mejor alternativa en algunos casos en que lo que la persona necesita primero es generar un piso de estabilidad. Mm. Y ahí los psicofármacos son súper valiosos, son más estabilizadores en muchos casos, Mm. para empezar un proceso de psicoterapia, que quiere decir hacer un vínculo con psicóloga, psicólogo, ojalá especialista en el área, que la persona, que puede ser, la persona está viviendo, especialista en trauma, especialista en desregulación emocional de larga data, que lo vaya acompañando a reordenar esas piezas que están desordenadas y están gatillando permanentemente temas emocionales. Mm. Y ese es un trabajo como que no es rápido, no es esta imagen de que el hongo viene y hace la pega y limpia el cerebro de todos sus dolores y hay puro bienestar, sino que al revés, pues hay personas que pueden llegar con síntomas de salud mental importantes a vivir una experiencia recreativa Mm. que ha pasado, me llegan consultantes desde ese lugar. Tomé con amigos y a todos les fue bien, a mí me fue pésimo, pueden contarte, y quedé con harta desregulación emocional, angustia para varias semanas, y eso es trabajo por hacer, el empezar a integrar, como se dice, esa información emocional que se abrió del inconsciente al consciente, apareciera un proceso, o que a veces o tenían que ver con la historia o con el momento mismo que se vivió, Mm. o alguna situación incómoda. Súper. Entonces, Se un me poco abre la des... Mm, a hacerte muchas preguntas que creo que me desviarían un poquito de las preguntas que tengo aquí relacionadas a la conversa. Eh, Así que paso a la segunda. ya. Pero se mencionó también que muchas personas que viven experiencias positivas sienten deseos de compartirlas o recomendárselas a sus cercanos. ¿Por qué ocurre eso y cómo encontrar el límite entre compartir algo valioso y presionar a otros? Que yo estuve ahí también. Me refiero a esto que tú ves que te hace bien, que empiezas a ver con otras perspectivas y realmente pareciera como una panacea y uno quiere compartirlo y a veces es hasta un poquito, no sé, yo siento que yo empujé mucho en algún momento a hermanos, a amigos, después que uno con el tiempo se da cuenta que no pasa por ahí. Mm, sí, yo creo que es muy natural como seres humanos colaborativos, generosos, es como un signo de generosidad querer compartir un buen dato, un buen secreto, como Claro. cómo te lo vas a quedar guardado. Si es que supiste, descubriste algo que era súper llamativo, además es muy llamativa esta experiencia, las primeras veces eh, suele generar ese impacto como de alta intensidad en el registro, nitidez de las imágenes. Uno se da cuenta que es bien importante todo eso que se mostró, pero normalmente tiene que ver con la misma persona, que es lo que se muestra. No Claro. es lo mismo que se va a mostrar para otro, pero tendemos ahí a hacer esa generalidad de que lo que yo experiencié, quizás otra persona lo va a vivir y deseárselo a otro, es muy natural.
Em, Que básicamente es lo que hace Tomás ahí en el podcast. eh, claro, Quiere invitar ahí al Buffy, a Leo. claro, claro, porque él ha tenido una buena experiencia y eso es bonito que le haya pasado y no todas las personas va a ser igual. Claro, Y parte de la buena experiencia es cómo llegaste, cómo aterrizó la persona en la toma de hongos. Y cuando es medio presionado, medio que yo no quería, pero ya, me han dicho tantas veces, tengo que, claro. cómo voy a quedar como el cobarde del grupo, no sé, de distintas emociones preparatorias que pueden ser súper adversas para Mm, el viaje mismo, porque como es una situación intensa, te embarcas en un viaje intenso, decir, pucha, aunque una parte tuya diga yo no quería estar aquí, o que no reconozca que eligió estar ahí porque sintió un poco de presión, te puede jugar en contra y a la vez te da material de trabajo. O sea, esa persona se puede, durante el mismo viaje o después, cuestionar por qué se da las presiones de otro claro. y le puede decir que no o algo así. Sin embargo, es súper valioso lo que tú rescatas, como que hay un primer momento en que aparece ese entusiasmo y ganas de compartirlo con todos los seres queridos. Y después la cautela de entender que a cada persona se le va a abrir un mundo experiencial muy Mm, distinto, muy, muy diferente, y que un elemento protector para ir a esa experiencia que no siempre es grata, a veces sí, otras veces es más desafiante, un elemento muy protector es ir con ganas, ir con decisión, con algo de información de qué se trata. Ojalá como con estos eventos de, si es que no es recreativo, ya más terapéutico, con esta preparación, mm, o incluso si es recreativo, tener el resguardo de buscar esta información preparatoria, que pueden ser algunas herramientas de navegación que las llamo, mm. como haber meditado, ojalá haber meditado antes en la vida, haberte encontrado a solas con tu propia mente, en silencio, a ver qué es lo que se muestra en ese espacio, que en el caso del estado ampliado de conciencia por hongos, también se muestra amplificado, todo ese mundo interior, bien amplificado. Y haberlo conocido, saberse traer de vuelta la calma, como tener algún ejercicio de respiración bien conocido, bien practicado. Todas esas son herramientas de preparación que ayudan a que las distintas personas, ya eligiendo con deseo, con ganas y ojalá con un propósito Mm, particular, o sea, mm, mm, como en lo terapéutico trabajamos harto con la intención, que se llama, como mm. no voy a ir solo por curiosidad, sino que hay algo que quisiera trabajar y mejorar. Y esa Bueno, intención funciona un poco. mm. Ujú, Mira, no, esta es una pregunta que me surgió ahora. Eh, Siempre trato de ordenar las preguntas pensando en las personas que no saben o saben muy poco del tema. Y quizás uno que lleva harto tiempo en esto se le van pequeñas cositas como qué es un estado modificado de conciencia. ujú. Si pudiera explicar un poquito para la persona que no sabe qué es esto. Mira, definiciones, yo creo que existen muchas y es importante partir de una base como de recordar que nuestra conciencia no es la misma todo el día. No es la misma, por ejemplo, en la noche cambiamos de estado de conciencia y ocurren un montón de cosas a nivel cerebral, a nivel emocional, incluso corporal. A veces amanecemos con el cuello apretado y no sabemos Mm. bien por qué, qué pasó en la noche. Hay una cognición cuerpo, mente, emoción que es súper diferente a la del día. Incluso los estados de conciencia de justo antes de dormirse y justo recién despertado también son estados de conciencia diferentes, de, como intermedio entre la lucidez y Mm. todavía no. Las personas que han sido operadas tienen estados de conciencia diferentes, cuando están bajo la anestesia. Hay unas definiciones bien amplias que incluirían, el estado de conciencia modificado, por ejemplo, de los distintos momentos hormonales en el caso de las Mm. mujeres y nuestro ciclo. Pero son sutiles cambios en el estado de conciencia y estos otros son gruesos cambios en el estado de conciencia, o lo que tú decías, estados modificados, lo llamamos estados alterados de conciencia o no ordinarios, que se salen Expandidos de también. también estados ampliados, expandidos. Eh, Distintas sustancias generan Mm. distintas modificaciones de conciencia. Podríamos pensar que un estado no ordinario de conciencia es una persona que está intoxicada por alcohol, Mm. pero no es un estado ampliado de conciencia. Claro. También lo explica él, como que él dice,
desde una cosa muy experiencial, como no, esto es distinto a la cannabis, es distinto al Claro. alcohol, que tú no te acuerdas. Entonces, los estados ampliados de conciencia, en este caso, que son los que causan los psicodélicos, se refiere a un estado en que los filtros mentales habituales que ordenan el mundo exterior están un poquito más apagados. Eso también lo muestra un poco la neurociencia y experiencialmente la gente dice, él decía, estoy con menos juicio, está con Mm. menos mente, menos pensamiento sobre pensamiento interfiriendo, entonces veo más directamente lo que está la música, las percepciones cambian, lo visual, todo lo que es perceptual cambia, lo que percibimos con los sentidos, se generan estas distorsiones como fractales en la visión, sobre todo al cerrar los ojos, eh, y ese estado modificado de conciencia tiene esta peculiaridad en que al estar la mente sin sus herramientas, sus pilotos automáticos habituales, emergen sensaciones, emociones, recuerdos que muchas veces uno pensó que ya no tenía o que no tenía idea que estaban ahí, que es lo que llamamos material inconsciente, se hace consciente. Y todo eso pasa en este momento en que a nivel neuronal lo que se ve es que las neuronas están como desorganizadas, no están en su funcionamiento habitual de red neuronal por defecto, que es el piloto automático, diciéndome cuáles son los tres pendientes que tengo por delante. No sé si te has fijado cuando uno come o se baña o hace una actividad o maneja una actividad muy automática, típicamente no estamos tan conscientes de lo que hacemos. Me puedo comer un plato entero sin haber como puesto conciencia en el Claro. plato y en realidad estaba repasando la lista de pendientes en un escenario como tranquilo, porque si no puedo estar sobrepensando o rumiando cosas más adversas. Pero en un contexto tranquilo puedo estar haciendo cosas sin mi conciencia puesta en el momento Mm. presente. Y el estado ampliado de conciencia te trae radicalmente al momento presente y te quita, te apaga por un rato esos filtros, esos pensamientos que están como tratando de ordenar el mundo y clasificarlo en ideas, en Mm. cosas como Claro, tiene más que ver mentales. con, con un poquito con lo que mencionaba Buffy. Decía yo, siento que conociera cada uno de estos personajes, que les tengo mucho aprecio, porque en momentos difíciles me han sacado muchas risas. Y Buffy es una persona que se nota, él se define a sí mismo cuadrada, una persona más cuadrada, más intelectual, más racional. Y él habla de tener cero interés en esto por esto que menciona Tomás o que él cree en realidad que es tener pérdida del control. Ujú, Y me gusta mucho cuando él habla de la comparación llamémoslo, el viaje exterior. Él habla de la navegación, que él hace navegación donde uno usa mucho las habilidades intelectuales como la cartografía, hay que ver el clima, donde uno de cierta forma tiene algo de control y que no le llama mucho la atención este viaje interior donde uno no tiene control. Entonces, ¿qué podría mencionar en relación a esto y al potencial terapéutico que tiene este soltar, este dejar el control, especialmente en personas que tienen esta personalidad o esta característica de ser más cuadrados? mm. Sí, es uno de sus áreas de ayuda, en el fondo, flexibilizar el sistema nervioso, incluidos estos modelos mentales, porque si bien nos sirve tener modelos mentales de lo que está pasando afuera, o sea, yo veo puedo ver en mi caso, cuando veo una persona, puedo sentir algunas emociones de lo que la otra persona está sintiendo por resonancia emocional mamífera básica, pero también tengo unos modelos mentales de que si esto es un síntoma o no es un síntoma, si hay varios síntomas lo metería en la categoría depresión o en la categoría ansiedad. Ese sería como un modelo mental que todos estamos haciendo permanentemente, como un análisis que te saca de lo que está realmente pasando allá afuera. eh, y, y que nos sirve para ordenar, para planificar un poco como hacia dónde quiero ir. Si es que no tuviéramos estos modelos mentales, estaríamos como
presente perpetuo, como más Mm. parecido al Alzheimer, si tú quieres, que uno cada día tendría que volver a imaginar, a ver, ¿qué pasa en las mañanas? Mi cuerpo tendría que volver a descubrir si en las mañanas al bajar los pies de la cama va a haber piso o no va a haber piso, Claro. cómo se caminaba, mi cuerpo tendría que inventar la rueda muchas veces, tendría que analizar ciertas cosas que en realidad ya he vivido antes, pero como no tuve la capacidad de registrar el modelo matemático u ordenado de eso, voy a tener que volver a descubrirlo cada vez. Entonces nos Mm. sirven para predecir estos modelos que vamos haciendo de patrones, de qué es lo que se Mm. repite y qué es lo que no se repite. Lo hacemos desde muy niños. Cuando, cuando varias personas me han dicho que eso que yo veo ahí en el jardín se llama perro, entonces mi mente adquiere el modelo de lo que es un perro. Y después lo veo en un libro y me dicen que eso también es un perro, aunque sea un dibujito bien abstracto. Mi mente integra al patrón lingüístico que va a ser el modelo Claro. mental de perro varias variantes, razas y tamaños y todo. Entonces, muy necesario, muy útil para comunicarnos también y para, como te digo, para predecir algunas cosas. Pero cuando nos sobresaturamos de esos modelos y de esas órdenes, se empieza a vivir una vida un poco restringida y es lo que llamamos como rigidez mental. Mm. Cuando la vida no cumple mi expectativa y yo me frustro tremendamente porque me tengo que salir del plan, me tengo que salir del modelo de lo que yo me esperaba que iba a pasar en esta Claro. situación según lo que yo no sé, eh, puse mi platita en la pensión todos estos años para que me llegara tal pensión y resulta que cambiaron las leyes entre medio y me va a llegar la mitad de la pensión. Imagínate lo frustrante que puede ser una situación así. Y la vida está llena de adversidades, podríamos decir, o de cosas que no cumplen nuestras expectativas. Mm. No nos queremos enfermar y nos enfermamos cada cierto tiempo. No queremos envejecer y vamos envejeciendo. Nos empieza a doler el cuerpo a veces. Perdemos seres queridos. La vida está llena de esos momentos que no eran previsibles incluso y que ocurren y nos desafían emocionalmente. Y cuando tenemos una tendencia a la rigidez y a quedarnos atrapados en cómo debieron haber sido las cosas, Mm. sufrimos mucho más que si es que tenemos esta habilidad de soltar y que los psicodélicos con buena preparación, buen acompañamiento y trabajo posterior nos van ayudando a entender qué es esto de soltar, como aprender a navegar con más flexibilidad, con un poquito de modelos, pero no quedarnos atrapados en los modelos Mm. eh, como previos que teníamos sobre las cosas, sino que generar momentos de aceptación de lo que está ocurriendo, de apertura a nuevas maneras más creativas de mirar algo que yo tenía mirado de una sola forma. Todas esas herramientas de vida, de flexibilidad emocional, cognitiva, vincular, aprender nuevas maneras de vincularnos. Si me cambio de país y llego a otro país que la gente se vincula diferente y yo no Mm. aprendo, pudiera tener un montón de roces con las personas y, y, y no hay una sola manera de responder flexiblemente, hay muchas. En el caso de una persona que se encuentra con, por ejemplo, que una medida política le va a cambiar su realidad económica, pudiera ponerse, activarse desde la rabia de que aquí hay una necesidad mía que injustamente se está pasando a llevar y activar Mm. no sé, con las protestas, meterse en un grupo de activismo. Otra persona pudiera decir, ya, yo voy a encontrar otra manera paralela de resolver esto. Alguien que pudiéramos llamar con un hábito más depresivo haría la pérdida muy rápido y diría, ya, esto se perdió, ni siquiera voy a ir a hablar al lugar, Claro. simplemente asumo la pérdida muy prontamente y eso trae como, la pérdida en general trae tristeza, en fin, hay muchas maneras de reaccionar frente a las cosas y es valioso tener repertorios amplios disponibles y no Mm. quedarnos solo atrapados en una manera de mirar. Y esa resistencia a perder el control muchas veces habla de esa rigidez como... Es un miedo en realidad, más que una rigidez, por per se pudiéramos pensar que hay una emoción que está alimentando, que es el miedo, que alimenta el no nos salgamos, quedémonos como en Claro. este desconocido. Claro. Y está bueno soltarlo a veces. Yo siento que las personas que, claro, que tienen más esa característica de tener esta rigidez mental o ser más cuadrados, son las estrategias que le han funcionado para, como decíamos, para cumplir de cierta forma las expectativas sociales y culturales, igual que hoy día son hartas, pues. O sea, nos tocó vivir un momento bien
donde hay harta presión social de lo que uno debería hacer y cada uno crea diferentes estrategias. Yo siento que personas como el Buffy le han funcionado muy bien eh, funcionar así para cumplir esas expectativas. Pero ¿qué pasa, como decías tú, cuando la vida es la vida, básicamente, y ocurren estas cosas que no esperamos, que puede ser enfermedad, pérdida de familiares, crisis económicas, tiene diferentes formas eh, de mostrarnos de que no estamos en control. O sea, sí tenemos cierto control, pero mayormente no lo tenemos. Y yo siento que eso es la utilidad de estos estados expandidos de conciencia que nos van mostrando cosas, nos van mostrando información de que podemos sentir de manera diferente, de que podemos ver de diferentes formas, pero claramente lo más difícil es la integración, porque durante el estado, este espacio en el tiempo que tenemos para ver esto, para sentir todo esto, eh, pasa mucho, lo he visto también en mí y en otras personas, que casi como que ya cambié, casi como que ya dejé todo eso atrás. Y no es así. Ya sabemos que esto dura un periodo de tiempo, pero que el trabajo difícil y que el trabajo que produce el cambio real es la integración. Entonces, si pudiera hablar un poquito del concepto de integración. Sí, llamamos integración a este proceso como posterior, de que la persona empiece idealmente con algún acompañamiento hábil eh, a, a tener un espacio de conversación y de revisión. A veces la integración es como en la terapia propiamente tal, otras veces se suma idealmente que la persona escriba, que haga como un poco de diario respecto de lo que pasó ese día, lo que ha ido sintiendo los días posteriores, un escribir no estructurado, sino que al revés, más como un fluir de la conciencia en la escritura, en el dibujo, que pase tiempo en la naturaleza, porque también hay una ventana en este periodo de integración, se hablan de las ventanas de neuroplasticidad o de cambio de aprendizaje, que al parecer nuestra mente, según un poco varía según cada sustancia, queda un tiempo más abierta a mirar de estas perspectivas diferentes las cosas. O sea, si yo tenía un duelo en curso y estaba como, por ejemplo, atrapada. No sé si es un concepto que se usa solo en Chile o se usa en el mundo también, pero que me hace mucho sentido, Sí. me sirve mucho para explicar, como el quedarse atrapado en algo, en cómo, por qué fue así, porque he tenido pacientes que tuvieron como experiencias adversas, por ejemplo, con sus mascotas en el fin de vida, que no pudieron ayudarlas lo que hubiesen querido o no se les diagnosticó la enfermedad a tiempo. Y, y queda un atrapamiento en darle vuelta a esos momentos más difíciles previos a la muerte o justo después de la muerte de un ser querido. También puede pasar entre vínculos familiares y estar atrapado. Eso es lo que llaman como estar atrapado en un momento, en este caso, darle vueltas a una situación, por qué cada persona actuó como actuó, por qué yo actué de la manera que lo hice, por qué no reclamé antes, no dije las cosas de esta forma o esta otra. Y en esos estados, eh, cuando tú llegas al estado ampliado de conciencia, suelen aparecer estas maneras como diversas de mirar la situación, incluso como reconocer cosas buenas que pasaron en ese momento, que hubo gente que me estaba apoyando, a pesar de que era un momento difícil, que hubo cosas que sí pude hacer al respecto, aunque hubo cosas que me juzgo que no pude hacer, otras sí las pude hacer y las accioné bien, como una autovalidación, miradas en general un poquito más optimistas y que Mm, recogen esta vastedad de esta riqueza enorme que tiene cada momento, que tiene de mm, todo, tiene de agencia y no fui tan agente en ese momento, de vulnerabilidad y de fortaleza, de novedad y de conocido, de un montón de que fui apoyado, pero que también estaba solo en eso que estaba viviendo. Todas esas polaridades se muestran y en la integración la persona puede ir ordenando de una manera que sea como más sana mm, emocionalmente, y eso es lo que llamamos integración, como resignificar
lo vivido para que no se genere ese estado de atrapamiento en una pura emoción, por ejemplo, de frustración o de impotencia, que se puede acarrear por mucho tiempo y que conlleva un impacto físico también. Una persona que Entonces, Tomás comentaba que comenzó, perdón, haciendo experiencias solo con amigos y luego con acompañamiento o trip-sitter. ¿Qué diferencias psicológicas y emocionales existen entre hacerlo solo, en grupo o con alguien que te acompañe? súper buena pregunta. Y claro, te podrían mencionar cosas de distintos ámbitos, em, pero pensando en alguien que nunca ha tenido la experiencia y que quiere tener esta información como valiosa antes de... em, mira, la analogía que se me viene a la mente es como, imagínate que tú querías aprender a surfear, tienes varios amigos surfistas que te han dicho que es más o menos fácil y entretenido, y, y tú un día decides meterte solo al mar. No tienes idea de las olas, de los tamaños de las olas, de las mareas, y de repente te sale una ola gigante, enorme. Pudiera pasar que con herramientas propias de tu haber hecho otros deportes o otras cosas, tú te logres parar arriba de la tabla, surfear una ola gigante e incluso disfrutarlo. Así de intensa puede ser la experiencia respecto de estar como flotando arriba de una tablita y que te aparezca una ola de información, movimiento emocional, psicológico. Puede salir bien, pero es más altamente probable no para todas las personas, pero si es que vienes sin acompañante, sin preparación previa, pudiera ser que sea sufrido ese momento, que Mm, sea resistido también. em, Esas primeras experiencias de cambio a este estado de conciencia, que es distinto a cambiar de estado de conciencia en el sueño, digamos, y otros mm, que quizás sí conocemos, o ha habido una anestesia, son distintos momentos. En este caso es muy lúcido, el cambio de estado de conciencia es con mucha claridad para detectar todo lo que está pasando, como que no hay escape, podríamos decir. La única vía para atravesarlo es atravesarlo, como que no hay gente que igual puede desarrollar durante esa experiencia alguna herramienta de evitación, mm, pararse, moverse, escuchar música, pero como maneras de evitar. Pero en realidad está la mente tan diferente que en general lo que se muestra va a ser eh, como ineludible de ver y de sentir, de ese cambio de estado de conciencia. mm, Y haberlo hecho solo aumenta las probabilidades de que toda esa novedad genere como miedos. mm, Tenemos un miedo evolutivo que parte como de la naturaleza humana. Uno de los varios miedos que tenemos es el miedo a la pérdida de control, mm. a perder el control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente. Es una aprensión sana, como lo decías tú hace un rato, hay defensas sanas, como, sabes que yo no quisiera perder el control de mi mente porque no sé qué puede pasar, Mm, y además tuve algún familiar o alguna historia que rondaba la familia o culturalmente de alguien que podía ser como con una enfermedad mental grave mm. y que nadie quería que llegáramos a eso. No sé si has escuchado estas familias que te cuentan como, mira, todos le tenemos miedo como esa genética que anda rondando la Claro, familia, sí, sí, que sí. toca con cierta frecuencia oírlo, ese miedo al control, miedo a la locura, un poquito cultural, un poquito aprendido y un poco biológico también. Mm, Entonces, pudiera pasar que una persona que está experimentando por primera vez este cambio de estado de conciencia se le activaran muchos miedos. Y eso es parte de lo que pudiera generar como desafío emocional posterior también. mm, La persona queda con una experiencia traumática, por ejemplo, sí, de haber vivido, yo lo he escuchado también consultantes que me dicen, mira, sé que esto me pudiera servir para mi salud mental, pero tuve una experiencia una vez de varias tomas con distintas sustancias, recuerda una en particular que fue muy traumática y que incluso dejó abierto el miedo para siempre mm, de no quiero volver a tomar ninguna sustancia, no quiero perder el control sobre mi mente. Así de traumático puede llegar a ser. em, y que en el día a día
muchas veces se manifiesta como un estrés postraumático, podríamos decir, como que pequeños gatillantes que se asoman a esa diferencia. Por ejemplo, he tenido consultantes que por una experiencia de cannabis muy adversa, que a veces ha sido ese atrapamiento como en el miedo y en la sensación de locura, de que no puedo, quizás no voy a llegar de vuelta, le tienen miedo a los remedios también, a cualquier pequeña sutil modificación que la pueda causar cualquier otro tipo de sustancia, les genera mucha anticipación ansiosa y angustiosa y no se atreven. Entonces, esas primeras experiencias, un elemento muy crucial es que haya compañía, que esa persona que te acompaña sepa de qué se tratan esos viajes, más o menos, porque como sabemos cada experiencia es muy diferente, pero, pero que parte de lo que uno puede ayudar a la persona es a tranquilizarla y que está bajo el efecto, recordarle que está bajo el efecto de una sustancia, que eso va a pasar después de un rato, que Claro. no se va a quedar así para toda la vida, etcétera, que son herramientas como de este trip sitting que mencionaba, como alguien que sepa cerca. El otro, la otra diferencia entre estar solo y acompañado o estar en grupo, o sea, con una sola persona que te acompaña o estar en grupo, se generan movimientos distintos Mm, y ahí podríamos como explayarnos entre grupo pero recreativo, grupo pero terapéutico. Yo de lo que más experiencia tengo, te podría decir es en lo terapéutico. Em, si bien en lo grupal recreativo puede que a veces el grupo juegue a favor o el estar en grupo te juegue en contra, que no puedes estar tranquilo, mm, hay mucho ruido, qué sé yo. En lo grupal terapéutico, en general, es un espacio de riqueza. En las personas em, sienten que estar más participantes en una mm, terapia grupal, viviendo algo equivalente, no similar, pero quizás en algo equivalente, les da como una tranquilidad, una sensación de humanidad compartida, como ya estamos todos en este viaje mm, intenso que es la vida y que es, en este caso, esta experiencia psicodélica de sentir emociones muy intensamente, vivencias pasadas, eh, a veces sensaciones más transpersonales que llaman, como este mm, contacto con una conciencia más universal. Entonces da una protección emocional y también social el estar en grupo, mm, porque sí hemos escuchado experiencias de otros países, en otros lugares, de facilitadores y facilitadoras que pueden haber hecho algún tipo de aprovechamiento del espacio, mm. ya sea de índole sexual, como que hay reporte en el fondo Sí, sí. en esta práctica underground, desde la selva, quizás algún curandero que no era tan curandero dedicado a eso, sino que como que vendía un espacio de medicina Mm, ancestral sin realmente los cuidados de que eso sea de beneficio, y más bien se aprovechaba quizás de las mujeres que llegaban al mm, grupo, o en otros espacios como que haya un interés económico de por medio. Por ejemplo, escuché de un centro de retiro eh, en que, bueno, eso era, a pesar de la grupalidad, en ese centro de retiro les ofrecían parcelas de agrado después de la experiencia, como si querían, como un negocio inmobiliario pegadito a ya. una experiencia en la naturaleza, una cosa así. Pueden pasar que hayan agendas personales de los facilitadores o Sí. facilitadoras que no son directamente en beneficio de la persona que está Mm, teniendo su primera experiencia. Y en ese sentido, el que haya un grupo, de cierta manera, es protector. mm, Igual han habido casos de sectas como Antares de la Luz, en que había claro. grupos, y a pesar de haber grupos y varias mentes con pensamiento crítico, inicial al menos, Mm, nadie detectó o fue muy gradual o algo de la vulnerabilidad grupal activó incluso que el grupo fuera adverso. O sea, si todo el mm, grupo está de acuerdo con este personaje, claro. entonces yo soy la única que estoy fuera. Quizás las personas que dudaban volvían por la influencia del grupo a volver a engancharse en esta conducta Mm, sectaria súper extraña, pero que tenemos los seres humanos, esa cualidad de armar sectas también. Entonces, claro, lo grupal tiene su riesgos y beneficios, pero yo creo, tiendo a pensar que en ambientes de buen cuidado suele ser súper beneficioso, mm, que a pesar de que la experiencia es individual, introspectiva, saber que hay otras personas
viviendo su experiencia individual introspectiva a un par de metros de Mm. distancia, es, es algo como que hace bien. Y algo interesante que en primera instancia lo leí desde la teoría de cómo se activaban ciertas cosas internas a partir de lo que pasaba en el grupo, de lo que escucho, un llanto, un grito, algo que está pasando ahí, cómo eso puede ayudar al proceso interno. El último tiempo me llegaron reportes cercanos ya de personas que pasaron por eso, familia, y ahí se hace tanto más lindo e interesante de el valor de hacerlo en grupo. Porque Mm, también, no voy a mencionar, pero sí un familiar muy reacio a hacerlo en grupo. No, yo quiero solo. Hay que haya una persona que me cuide, pero solo, porque no quiero estar con más gente. Y totalmente respetable. mm, Eh, en resumen, tuvo el valor, lo hizo en grupo. Y después de eso me dijo, ahora entiendo por qué, cómo esto que estaba escuchando ahí gatilló cosas que realmente le sirvieron para su proceso. Y esto lo he visto más de una vez. Y cosas que realmente quizás salen un poquito de lo racional, pero que también está descrito mucho en la literatura de estas cosas transpersonales y que pasan en grupos que se activan y que son cosas que pasan, que quizás hoy día todavía no entendemos los mecanismos a través de la ciencia, pero son hechos que suceden y que vale la pena estudiarlos, que vale la pena estudiarlos y ver cuáles son los aspectos que podemos integrar para ir mejorando. Eh, pero eso quizás ya va un poquito de mi interés personal y volviendo a las preguntas. eh, También se habló de la risa intensa, y que yo creo que es algo que llama la atención, pues todos queremos reír y pasarla bien, y mucho, yo creo que los que partimos haciendo uso recreativo, nos pasaba esto de que nos reíamos más de lo que quizás solemos reír, y qué es lo que pasa ahí. ¿Qué ocurre en el cerebro y las emociones para que experiencias simples se vuelvan tan graciosas o significativas? sí, yo creo que ahí es como una sensación de relajo físico que se activa porque al estar, nuestro cerebro está a veces como control de mando, comandando cómo esté nuestro cuerpo también, y que puede estar lleno de tensiones y rigidez. Entonces, cuando el cerebro se desorganiza por este momento, se desorganiza en el sentido de sus patrones habituales, el cuerpo queda libre, libre de moverse, de sentir cosas, incluso como con esa novedad y ese asombro de algo novedoso. Se ha visto que el humor requiere en el cerebro en estado normal de conciencia, podríamos decir como un rato de incongruencia cuando alguien empieza a contar un chiste, como que hay una incongruencia, no estoy entendiendo para dónde va, y de repente algo calza, y en general es algo que calza patas para arriba. Esa es como la gracia, siento yo, del humor, como algo que está mirado de una manera muy atípica. Y, y en ese momento se sincronizan las neuronas, existe como unos medidores de sincronía neuronal y aparece la risa. También puede pasar cuando alguien está tratando de entender un problema difícil, incongruencia entre los patrones neuronales y de repente se ordenan y genera la sensación de entendí. En este caso de la risa es como entender un chiste. Pero si tú piensas, esa cualidad de armar patrones de nuestra mente, de estar como ordenando en marcos las cosas lingüísticos y de lo que yo podría esperar de esta otra persona o no, está todo patas para arriba en ese rato, Mm, como el sistema nervioso está sin sus patrones habituales, entonces todo es material de risa. mm, Que, que esté hablando una persona de algo que en realidad me está acordando con esta otra cosa, o sea, uno hace unas asociaciones muy creativas mm, y me puede parecer realmente sorpresivo algo que una persona que tengo al frente o un movimiento que ocurrió en un arbolito al lado me genera una sorpresa y a la vez está la risa ahí disponible em, porque es esa manera de construcción, como construir un patrón como diversa, como que no mm. calza, como que Claro. pudiera ser
igual de serio como absurdo, Mm, igual de entretenido como amenazante. Entonces está esa flexibilidad de darle una valencia emocional diferente a las cosas y en general se asoman las partes, digo yo, como partes de nosotros mismos que han estado medio guardadas. mm, Y la risa en nuestra vida cotidiana a veces, excepto que trabajemos, por ejemplo, en áreas de entretenimiento o algo así, no la tenemos tan entrenada, como que se espera de muchos de los roles profesionales o mm. oficios, como esta gran productividad, gran seriedad, predictibilidad, todo eso, ese orden y ese control va un poco contra la risa, que el humor es como que se toma otra Claro. esfera de lo impredecible y Y que nos hace demasiado sí, bien, sí, nos sí. relaja el cuerpo, el reírse un buen rato se ha visto que eleva los niveles de oxitocina, como Mm, de bienestar, de las hormonas del apego, de endorfina, o sea, es muy terapéutico reírse mm. de sí mismo. Entonces, si se da eso, bienvenido. Claro, si se da, como decíamos, todo tiene que ver con el contexto, que son varios factores que uno no se puede predecir lo que va a pasar. Eso es lo único, pero sí se puede ordenar el espacio, la actitud mental y ciertos otros elementos para sacarle provecho a esta experiencia. Y algo que se mencionó, claro, decía que Tomás lo decía, es como volver a sentirse un niño y que me resonó mucho. Yo igual mucho tiempo y creo que todavía lo digo. Para mí los honguitos muchas veces es como tener sentirse como un niño de cierta forma, de ver el mundo como algo nuevo. Creo que, como decías tú, esto que nosotros vamos armando ciertos patrones y las cosas simples, dejamos de verlas. Estamos constantemente tratando de predecir, de alcanzar metas, que nos perdemos el movimiento de las hojas de un árbol o las cosas tan simples que en lo personal muchas veces me ha pasado que con el honguito la atención otra vez está puesta en eso que siempre ha estado ahí y ese asombro. Entonces es recordarte, mira, cuán perdido estáis en tu cabeza y en toda esta armazón de deseos, de expectativas y un montón de cosas que quizás no son esenciales. Y quizás lo esencial lo tenéis aquí al frente todos los días, pero no lo estáis viendo otra vez, una presión social, cultural, y yo creo que es súper importante que nos demos cuenta de eso, de cómo estamos funcionando y cuál es el origen de ese funcionamiento, que hemos crecido otra vez en un periodo súper complejo, que yo diría quizás el más complejo, porque tenemos los teléfonos, tenemos todo arrastrándonos para funcionar de cierta forma. Y tenemos estas herramientas que por un ratito nos permiten decir, mira, podéis funcionar de manera diferente y quizás mucho más simple. Y después volvemos otra vez a la complejidad. Y ahí estamos. Súper valioso ese comentario, claro, como de esta complejidad de estos tiempos y volver a lo simple como, y a lo perceptual como un antídoto, aparte de lo que está pasando, que es como esta pérdida de soberanía atencional, como tenemos estos medios de comunicación como súper eh, como invadiéndonos de información, si es que no lo cuidamos, ese borde Mm, de exposición, pudiéramos quedar como en velocidad crucero navegando las aguas de lo que el noticiario me quiso mostrar, mm, o lo que la prensa, o lo que se anda conversando en mis ambientes. Somos muy permeables los seres humanos, pensamos que estamos como muy autónomos a veces, pero tenemos una capacidad de estar constantemente como narrando el mundo que tiene mucho que ver con lo que está pasando afuera, con las otras personas, también captar sus emociones, si es que me junto con un grupo que está como presa del miedo de alguna especie, voy a salir probablemente medio asustada mm, también. Y las narrativas, ojalá las podamos como pasar por el propio filtro también, mm, porque hay una riqueza, que cada uno de nosotros es como una cruce especial de genética, convivencias, con momento histórico, lugar de nacimiento, un montón de informaciones que se cruzan de una manera única, valiosa e irrepetible en cada uno de nosotros. Entonces, si empezamos como a estar
tan expuestos a esta información, dicen incluso con la inteligencia artificial, pudiera esto amplificarse un poco más como una homogeneización del pensamiento Mm, y además viviendo en mundos muy mentales, no tan conectados con la materialidad de lo simple, de los ciclos de la Tierra, pudiéramos terminar sin darnos cuenta validando modelos de vivir que se sustentan en el extractivismo, en el ocupar más de lo que necesitamos para vivir, como que perdemos esa noción de la justeza, de, de lo simple que realmente yo necesito para vivir muy poco en realidad, mm, como esos alimentos, no necesito quizás tantos detalles del siguiente eh, como viaje o siguiente estudio. A veces tenemos como esta ansiedad por el siguiente deseo por mm, cumplir, que creo que me va realmente a completar y hacer eh, sentirme tranquila mm. y que la vida no me desafía tanto si es que tengo esta nueva herramienta, este nuevo Claro. aprendizaje, este nuevo trabajo, este nuevo monto en mi cuenta de Mm, banco, no sé, como distintas cosas que se olvidan de lo simple que puede ser el cuerpo, que es como nuestro vehículo, nuestra salud. Entonces muchas personas persiguiendo un ideal económico, por ejemplo, pudieran olvidar y descuidar su cuerpo. Y en estos momentos en que la conciencia se abre, normalmente se hacen evidentes esas desproporciones como de que, uy, he dejado ingresar tanto esta información de lograr el nuevo éxito económico, de estar dentro de mi entorno social, tener un buen estatus, porque eso es lo único que le va a dar seguridad a mis hijos y en realidad si mi cuerpo no está sano, ¿cómo le puedo brindar seguridad a mis hijos? mm, Que es muy noble querer hacerlo a través de lo económico y que en parte lo brinda, digamos, pero se nos quedan olvidadas partes cruciales mm. como el compartir con la familia momentos sin propósito lucrativo, cuidar nuestro cuerpo, hacer deporte, bailar, reírnos, cosas que no son directamente orientadas a, a cumplir como con estos requisitos más sociales o estos valores sociales imperantes medio de moda y, y que además son de consumo. ¿Por qué? Claro. Porque las redes no están todo el día estimulando el consumo porque eso es lo que ellos quieren, son sus intereses personales que realmente no son para nuestro beneficio, Mm, que queramos comprarles más y más cosas a distintas empresas y la publicidad y el neuromarketing que va robándonos pedacitos del día a día cada vez que estamos escuchando una propaganda o algo así. Y hay que ser consciente de eso, pues, consciente y recuperar la autonomía de la propia atención. Y en las experiencias terapéuticas con honguitos, una de las cosas que las personas reportan es ese beneficio de que volví a darme cuenta de en qué invierto mi mente y mi atención y mi mm, energía durante el día. mm, No la ando repartiendo regalada entre cualquier radio que estaban hablando de cualquier cosa o entre grupos de personas que no que me estaban haciendo quizás entrar en una frecuencia que no me interesaba, por ejemplo. mm. Claro, y ahí quizá un poquito entrar en las diferencias con otras sustancias, porque hablamos de estados alterados de conciencia o expandidos, eh, y existen diferentes sustancias que pueden producir esto. Yo he aprendido a través de estas conversas a sentirme tranquilo llamándole drogas a los psicodélicos, Ujú, principalmente con las conversaciones con Benjamin Helsich, ujú, eh, porque tenemos que sacarle el estigma, tenemos que sacarle el estigma a la palabra drogas para darle cabida en lo que realmente son estas sustancias y en el potencial beneficioso. Sería lindo que todos pudieran darse el tiempo de entender lo que pasó en la historia, pero ¿y por qué el alcohol o sustancias como el alcohol y el cigarro hoy día son legales y sustancias como el cannabis o la psilocibina están dentro de lo ilegal? Porque tienen un funcionamiento diferente en el cerebro. De cierta forma actúan y tienen efectos diferentes. Por ejemplo, el alcohol hoy día ya se sabe que es una de las primeras causas de muerte, desde accidentes a enfermedades. Y, por ejemplo, la cannabis
no tiene esas estadísticas. Entonces, hubo una comparación interesante entre alcohol y hongos en la conversación. Que con alcohol muchas veces uno se intoxica y pierde recuerdos, mientras que con hongos, perdón, la experiencia suele recordarse claramente. ¿Qué diferencias reales existen entre ambas sustancias a nivel psicológico y físico? Que Tomás mencionó que uno también se intoxicaba con los hongos. ¿Es Ujú. tan así? Que depende de qué es lo que definas por toxicidad. Si es que es como una alteración del funcionamiento normal del cerebro en este caso, claro, hay una toxicidad, pero normalmente en salud la intoxicación es eso que descalibra como al borde de la pérdida de integridad como más fisiológica. Por ejemplo, entra una toxina de una marea roja al cuerpo y desestabiliza a todo nivel, distintos órganos, la circulación, el, el hígado, qué sé yo, el riñón, que pudiera generar la muerte, como que está ahí al borde de eso que daña. O de frentón son las cosas, cuando decimos algo es neurotóxico, por ejemplo, los solventes, los agorexis, estas cosas, entran al sistema nervioso y matan neuronas. El alcohol tiene una toxicidad física directa que es, sobre todo en el hígado, pero también oxida el cuerpo entero con sus metabolitos. eh, no por eso quiere decir que no tenga como, no quiero justamente entrar en la moralidad de que el alcohol es el Mm, demonio, sino que como que hay que saber cómo relacionarse con las sustancias para que ese costo-beneficio, tú estés consciente de que estás yendo a ese costo-beneficio y que no sea un fanatismo tampoco por preservar la salud tan impecable que una persona no pueda tomar alcohol de vez en cuando, claro. y que sabes que me puede generar un poquito de toxicidad. Pero sí saberlo hacer como con los cuidados de no dañar a otros, no dañarse como demasiado. Em, entonces, los honguitos, esa toxicidad física no la han demostrado. Han habido, y los psicodélicos en general, como que se han reportado casos de intoxicación, o sea, de dosis muy altas, sobredosis, como dosis altísimas, y lo que mueven no es a nivel corporal una desorganización en que te vayas a morir de una toxicidad física, Mm, sino que un estado ampliado de conciencia de muy larga duración y claro. de alta intensidad, de pérdida como de los patrones, de la percepción habitual. No tienen esa toxicidad física, incluso el DMT estaba estudiando como con una protección de recuperación de funcionamiento cardíaco durante los infartos. Mm, Hay harta investigación como de ese potencial más desinflamatorio y mm, protector, incluso que pudiesen tener los honguitos en modelos animales. Se ha visto que la psilocibina genera como un aumento en la longevidad, sí. em, esto potencial desinflamatorio. Entonces, tóxicos en ese sentido clásico de pérdida de la continuidad de la fisiología de tu cuerpo o de algunas células, no. Y sí, más en el sentido como de la ebriedad que también habla Benjamín. O sea, es Mm, una intoxicación, pudiéramos decir, el hongo. eh, o sea, yo le cambiaría la palabra porque realmente no calza con ese sí, clásico no, definición de sí, intoxicación. sí. Es más bien como un estado de ebriedad, de embriaguez, en que la mente está diferente, Mm, pero no hay un daño como físico al cuerpo. Parte de lo que de las herramientas que usaron para demonizar a los psicodélicos en los años 70 fue que se generó un artículo científico falso, que después ya mm, lo desmintieron hace poco, en que el LSD dañaba los cromosomas. Era como una cosa así, daño cromosómico por LSD. Y nada, eso era cierto. Hoy en día, como te digo, se ha ido validando incluso una hipótesis paralela, que es que son protectores a mm, nivel corporal más allá de lo emocional. Y lo conversábamos el otro día en el Festival del Reino Fungi con un neurobiólogo, Fernando Ortiz, y un grupo de los USACH que está trabajando con psilocibina en modelos animales, que si estos modelos que tienen que ver con enfermedades neurodegenerativas o con fibromialgia, después se valida que, mira, pudiéramos intentarlo en humanos, aun cuando tú vayas a buscar un efecto fisiológico de regeneración de conexiones neuronales, de movilidad, de cambio, de baja del dolor, se necesita ese acompañamiento psicológico porque lo psicológico se va a abrir igual totalmente. cuando ya se ha dado como en estas dosis terapéuticas en humanos. Claro, y yo creo que
estos descubrimientos que se están mostrando, como decíamos, que los psicodélicos ya están teniendo efectos sobre la longevidad, antiinflamatorios, es de cierta forma lo contrario a tóxico. Eh, por eso a mí cuando escuché esto al tiro dije, no, esto tenemos que hablarlo, porque psilocibina no es tóxica. Mm. Claramente sí, produce este estado diferente de conciencia, pero ¿cabe eso dentro de toxicidad? No lo creo. Yo creo que toxicidad es daño físico, que sí lo tiene el alcohol, que sí lo tiene el cigarro otra vez, que son legales, y otras sustancias. Eh, pero en este caso no se ha visto, no se ha visto. Yo he Mm. buscado también algún artículo que hable de eso y hasta ahora no lo hay. Y aquí también quería traer mira, al Buffy, que le tengo mucha estima, como te digo, a las tres personas que hacen este podcast, el año pasado le detectaron esclerosis múltiple. Mm. Eh, el nivel de humor negro que hacen, tirando las tallas, eso no lo comprendo, pero bueno, ellos, una forma que tienen es el humor para enfrentar todo esto que a Tomás se le murió el papá el año pasado igual, y hacen muchos chistes de esto y se ríen. Esa parte no la entiendo, pero fuera de eso, eh, Tomás menciona una parte que sería lindo invitar a Leo y al Buffy que probaran esto, pero a ti, Buffy, no sé si te lo recomendaría por tu enfermedad. Yo creo que te haría muy bien por tu forma cuadrada, como para soltar un poquito, para que... Pero, ¿qué se sabe, por ejemplo, para una persona que tiene esclerosis múltiple? ¿Puede utilizar psicodélicos como quizás no para tratar la esclerosis múltiple, pero sí para ver la parte emocional, psicológica, todo lo que significa tener una enfermedad? ¿O se ha visto que a nivel físico tenga algún beneficio? Mira, son estudios preliminares. Se está estudiando en distintos países y en modelos como animales, que son estudios no en humanos, sino que en ratoncitos generalmente, eh, se ha visto que hay como un beneficio a nivel de regeneración neuronal o de temas de mielina. Todavía, como te digo, son resultados que no Mm, están publicados, eh, pero la- todo indica que va para allá y en mm, términos de seguridad tampoco se ha visto como un empeoramiento de condiciones como la esclerosis múltiple, sino que más bien como hacia un posible beneficio a nivel físico, neuronal. Y como dices tú, muchas veces lo emocional pasa a ser como un factor importante, como que siempre uno dice cuando hay una enfermedad desconocida, autoinmune o neurodegenerativa, ojalá que la persona mantenga el menor estrés posible por su bienestar. Entonces, pudiese ser parte de, no es obligatorio, hay muchas herramientas para gestión del estrés por enfermedad, pero si eso pudiese beneficiar en especial a alguien que, que está con la atención del control puesta en el cuerpo mm, permanentemente, mm, efectivamente uno podría imaginarse beneficios al menos en esas dos áreas, como ayudar a vivir más relajado, o menos como deseo de control, y también pudiera aparecer este potencial beneficio que no es asegurable, pero yo he tenido consultantes que han llegado con esa inquietud, sabes que yo estoy seguro que esto me va a servir, mm, em, con diagnóstico o de Parkinson, de esclerosis múltiple, distintos diagnósticos, y bajo ciertas condiciones de estabilidad física, como mínimas, porque te somete a un aumento de presión arterial leve, como algunos movimientos corporales ocurren, porque las emociones mm, intensas sí se parecen a subir un cerro empinado, en el cuerpo se activa, pero bajo ciertas condiciones de estabilidad y de funcionamiento de los órganos hepáticos, como depuradores de sustancia y todo, uno puede em, como acompañar a una persona que ya está con la voluntad de hacerlo en un tratamiento que se llama como experimental o compasivo, mm. como que no puede ser, como decías tú al principio, presionado autoritariamente como tienes que hacerlo, porque ni siquiera cuando tenemos evidencia de que algo sirve para algo, debiéramos nunca presionar a los Claro. pacientes como autoritariamente desde la medicina a hacerse un tratamiento, sino Mm, que siempre como en un diálogo respetuoso. Pero en este caso, que no hay esa evidencia tan contundente todavía, es más bien
acoger la inquietud de la persona que viene y decidir si es que hay suficientes elementos de seguridad para asomarse a este uso más experimental, compasivo, a ver si puede obtener algún beneficio, entendiendo que los riesgos como que ya están cubiertos. Si es que se hace con un acompañamiento terapéutico. Súper. Y Mane, eso. mira, van quedando 3 minutos 40. Si hubiera, antes de ir cerrando, algo que quisieras mencionar o traer. Yo creo que ya cubrimos las preguntas relacionadas al podcast, pero si quieres mencionar algo antes de cerrar. Em, bueno, como resumen de esto que hemos ido conversando, que el, el acompañamiento, el tratamiento de psicoterapia acompañado con hongos psilocibes en Chile es algo que ha seguido un curso estos últimos años como bastante virtuoso de ir generando espacios de educación, de divulgación científica, también en lo terapéutico, también en reducción de daños, que sería esta área como personas que no están buscando lo terapéutico, pero quieren saber la Mm, información para reducir los riesgos que pudieran verse enfrentados, que en este caso son más bien de índole emocional, o en explicar lo que significa un estado ampliado de conciencia para que una persona eh, lo tome en un contexto de cierta seguridad, aunque sea recreativo. Eso son espacios que se han ido abriendo, como antes mm, era un tabú, ahora ya no está tan tabú y se claro. puede hablar y conversar. Y eso, este podcast, por ejemplo, son espacios como muy valiosos, siento yo, para que nos vayamos acercando a tener como más claridades, menos prohibicionismo moralista que dice Mm, todo esto es malo, drogas malas, claro. remedios buenos. Hay como que el campo de interpretación es mucho más enriquecido Mm, que eso. Como dices tú, son drogas, son sustancias, modifican el estado de conciencia y han coexistido con la humanidad siempre. mm, Y si se hace de buena manera, eso puede generar un beneficio en distintos ámbitos. Así es que, bueno, y seguir aprendiendo también, estudiando, conversando, y todo eso va a ser como un regalo para este proceso en que ya se van a empezar probablemente a abrir mucho más las legalidades en los mm, distintos países, por lo que comunicó Estados Unidos, reuniones que se están haciendo en Europa, también hacia la apertura a desclasificar estas sustancias, sacarlas, mm. reclasificarlas en vez de lista uno a lista 2. Súper. Es un periodo entretenido en ese sentido, queda harto por hacer y ya en Chile se está haciendo como un camino de aprendizaje muy valioso. Muchas, pero muchas gracias, Mane. Desde ya, si tienes tiempito, dejarte invitada ahí para otra conversación. Siento que tienes mucho conocimiento para compartir y lo entregas de manera muy simple y ordenada. Así que desde ya agradecerte y espero que nos podamos ver en otra conversación. También feliz de que me vuelvan a invitar. Muchas gracias. Que tengas un lindo día. Chao, chao. Igual, chao. Eso ha sido el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, que se hayan aclarado cualquier duda que haya respecto a lo que son los psicodélicos, que sepan que en este podcast nosotros vamos a estar trayendo invitados que trabajan en diferentes áreas de lo que es el campo de los psicodélicos, tanto desde la parte terapéutica, desde la parte histórica, desde la parte científica, desde el cultivo y cualquier área que esté relacionada. Por lo tanto, como les dije en un inicio, el objetivo de este podcast fue aclarar cierta información que se trató en el podcast Tomás va a morir y otra vez agradecerles que hayan abierto este espacio para tener estas conversaciones, ya que los psicodélicos todavía tienen un tremendo estigma, todavía hay mucha desinformación respecto a lo que realmente son y es necesario aclarar esto y ponerlos en el lugar que corresponden. Así que queridos, queridas, les envío un abracito gigante y nos vemos para el próximo episodio.